señor secretario, a cada uno de los diputados que formularon preguntas, hasta por 20 minutos de este bloque. Adelante. Muchas gracias, Adelante, señor diputado. Bueno, al diputado Eduardo Rodríguez Ferrer le comentaré que tenemos ya digamos un procedimiento preventivo desde la Secretaría de Finanzas para poder detectar facturas que se consideran EFOS o que se realizan operaciones simuladas. Esto lo hacemos a través del portal del SAT, a través de la Dirección de Fiscalización. Todas las facturas que van a pago hacia la Dirección de Egresos y luego a la Tesorería para la dispersión de los fondos se revisan de manera exhaustiva. Hoy tiene el SAT de manera muy precisa la información de las empresas que están catalogadas como EFOS. Entonces, sí tenemos esta actividad preventiva. Y en la parte, digamos, de las facturas que de la administración anterior se ubicaron en este contexto, pues el órgano técnico de fiscalización dependiente de esta soberanía tiene la información. Comentarle a la diputada Gabriela Pinedo respecto del impuesto a la universidad, qué es lo que está pasando con este incremento que se dio de 2016 a 2017 del 10% y que se señala que no se está entregando. En el año 2017, el señor rector presentó su presupuesto aprobado por el órgano máximo de decisión de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este presupuesto se autorizó al 100% por esta soberanía y traía dos componentes el presupuesto. Uno era el subsidio ordinario y otro lo alimentaba precisamente este impuesto a la universidad. Hemos venido caminando de la mano con la universidad. Hoy la universidad le debe al Estado cerca de 100 millones de pesos, porque el anterior rector, junto con el último secretario de Finanzas, suscribieron con el ISSSTE un convenio verdaderamente leonino que no se había incluso ni siquiera conciliado en las cifras, donde se le está cobrando cada mes a la Universidad Autónoma de Zacatecas, disminuyendo las participaciones federales directamente del Estado de Zacatecas, y donde en esa gran coordinación que tenemos con el rector Guzmán, él nos dice cuánto es lo que aguanta en sus flujos para descontarle. Esto es, el último descuento fue de 32 millones, nos pidió que únicamente le descontáramos 8 millones de su subsidio federal y entonces se va acumulando el adeudo. Por eso nos sorprende que haya, digamos, cierta inconformidad cuando hemos venido trabajando de la mano con la universidad y gracias al apoyo del gobierno de Alejandro Tello, hoy la Universidad Autónoma de Zacatecas no ha colapsado. El estado del impuesto ecológico. El impuesto ecológico también se aprueba por la 62ª legislatura del Estado en esta reforma de gran calado de 2016 a 17. Nosotros se lo presentamos al doctor Mid en noviembre del 16. Ellos en principio argumentaban que violentábamos el pacto federal. Nosotros presentamos a consideración de todos los abogados de la Secretaría de Hacienda y se dieron cuenta que nuestro esquema de coordinación fiscal residual, en donde lo que no está gravado por el gobierno nacional es susceptible de gravar por los gobiernos subnacionales, es decir, por estados y municipios. Este impuesto cumplía con este precepto en el marco del convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y toda vez que cuidamos perfectamente lo que establece el artículo 4 de la Ley de Minería en su construcción, después de la evaluación profunda, el dictamen fue: el impuesto es procedente. De haber violado el pacto federal, nosotros no recibiríamos hoy participaciones federales, que significan poco más del 35% de los ingresos totales del Estado. Hoy estamos recibiendo participaciones federales y estamos cobrando el impuesto, obviamente no de las empresas, digamos, de mayor dimensión, pero las empresas mineras pequeñas nos están pagando el impuesto. A la fecha llevamos algo así como 25 millones de pesos que hemos cobrado del impuesto. Hay una controversia constitucional
presentada por el gobierno de la República, por el presidente Enrique Peña, en contra del impuesto. Sin embargo, nosotros tenemos una gran confianza de que este impuesto finalmente lo valide la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sea el detonante en el desarrollo de Zacatecas. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez, nos parece que en otras regiones del país la actividad económica sí permea en la actividad económica de esos estados. En el caso de Zacatecas no lo observamos y creemos que el desarrollo de Zacatecas, así como Aguascalientes ató su desarrollo a la industria automotriz, o Querétaro a la industria aeronáutica, o San Luis Potosí también a la industria automotriz, en el caso de Zacatecas debemos de atar el desarrollo a la industria minera. Debe de ser el factor que detone la economía en Zacatecas. Ese es, en principio, un poco, digamos, la litis cuando construimos el impuesto ecológico, aunque sí debo de señalar que no es solo a las empresas mineras. El impuesto tiene 4 vertientes y, por supuesto, como ya lo decía algún diputado, en el caso de Grupo Modelo tendría o estaría en 2 de las vertientes de las 4 del impuesto. Uno sería por emisión de gases contaminantes a la atmósfera y otro sería por contaminación de agua. Esperemos entonces que pronto resuelva la Corte y, por supuesto, tenemos un gran optimismo que sea en favor de Zacatecas. Al diputado Luis Esparza le comento que ya tuvimos acercamiento con las autoridades que fungirán como secretaria de Gobernación, me refiero a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, y también a quien será el próximo secretario de Hacienda, el doctor Carlos Ursúa. Y bueno, a ambos les hemos presentado esta inequidad tan terrible que hemos observado en los últimos años, yo diría que en los últimos 20 años en la distribución del recurso público y que particularmente en los últimos años ha afectado terriblemente a Zacatecas. La argumentación técnica ya se las presentamos, ya la tienen y bueno, pues habremos de hacer lo propio ahora en su visita del domingo del señor presidente electo. A la diputada Navidad Rayas, efectivamente hemos contratado cortos, lo permite la Ley de Disciplina Financiera Federal y Estatal que autorizó esta soberanía. Esos cortos o esos créditos de corto plazo lo que establecen es, digamos, mejorar la condición de liquidez del corto plazo, pero siempre liquidados, es decir, los cortos que se han contratado se han liquidado, tal y como lo establece la propia Ley de Disciplina, que era lo que sucedió, digamos, un poco en la administración anterior. Se contrataban a lo largo del año 10, 12 cortos y al final del año venían a la legislatura para regularizar esos cortos a través de la contratación de deuda de largo plazo, que es el tema que no se observará en esta administración. Estos cortos efectivamente no pasan por la legislatura porque así lo establece la legislación federal y estatal. Los ingresos propios de los ODES, de los institutos tecnológicos, de algunas universidades, efectivamente fue una estrategia que se diseñó junto con ellos y con la propia Secretaría de Educación para lograr el paripaso del 50%. De no haberlo logrado, no se hubieran suspendido las administraciones federales. Es impresionantemente terrible para las finanzas del Estado en esta condición que traemos, que el gobierno de la República en 2017 nos exija ya el paripaso del 50%, cuando lo traíamos al 20%. Entonces el planteamiento de nosotros fue que sea paulatino. Claro que estamos dispuestos a asumir la responsabilidad, pero no pasar del 20 al 50% en la condición de extrema urgencia financiera que tenemos. Sin embargo, se lo quiero decir, solo es para efecto del registro. La Ley de Disciplina Financiera nos lo permite y es solo un lineamiento normativo, de verdad, sin ningún tipo de valor jurídico, el que establece que no se puede hacer. Lo tenemos perfectamente acotado jurídicamente, lo podemos hacer y lo vamos a seguir haciendo para que siga llegando el recurso federal a los ODES, a los tecnológicos, a las universidades politécnicas y tecnológicas.
los bonos que se otorgan en CEFIN y SAD. Los que otorga SAD están autorizados por esta soberanía, están autorizados por el presupuesto de egresos del Estado de una manera muy precisa y se establecen ahí los elementos de evaluación, de productividad, etcétera, que considera la SAD para efecto de la distribución. Y en el caso de los de CEFIN, están considerados en el Código Fiscal del Estado y tienen que ver con la actuación directa, sobre todo de las áreas de vigilancia de obligaciones. En el caso del Tribunal Superior de Justicia, ahí es importante que ustedes conozcan que de 16 a 17 se les dio el 100% del presupuesto que pidieron. Siempre se les dijo porque traían un componente de gasto no recurrente muy importante. Ellos adujeron en ese momento que iban a construir muchos espacios para todos los temas estos de la nueva oralidad y que iban a hacer prácticamente una nueva ciudad judicial. Sí les dijimos que hacia 2018 nuestro año base era 2016 y entonces desconocieron este acuerdo y pretendían en 2018 obtener un presupuesto superior al de 2017, cuando en 2017 traía un componente para infraestructura que hacia 2018 ya no lo iban a traer. Esta fue la reflexión que hicimos y que bueno, finalmente fue decisión de la 62ª legislatura el haber dejado como año base 2016. A la diputada Mónica Borrego le comento que coincido con su apreciación. Es un poco paradójico establecer que estamos en semáforo verde, que tenemos calificaciones A, que son de las mejores, y que por otro lado estamos, digamos, pendiendo de alfileres las finanzas públicas. ¿Por qué? Por el tema de educación. Si resolvemos el tema de educación, créanmelo, que vamos a poder avanzar en todos los temas que nos interesan de infraestructura, todos los programas del campo, en la generación de empleos, etcétera. Me parece que hoy Zacatecas tiene una oportunidad histórica en dos sentidos. Por un lado, lograr, así como se lo planteamos al doctor Ursúa de manera respetuosa, que absorba el gobierno de la República la nómina educativa, o bien que Zacatecas se incorpore al fondo de compensación del FONE para que esté junto a los demás estados que han tenido una, digamos, un trato no tan adecuado en materia de gasto educativo. Eso sería por un lado, y por otro lado el impuesto ecológico. Si nosotros pudiéramos lograr estas dos condiciones, Zacatecas lograría recursos muy importantes para impulsar y detonar su desarrollo. Quiero decirles que en 2017 y en 2018, en 2017 el impuesto ecológico, como no sabíamos su suerte, se distribuyó entre todos los capítulos del gasto. Eso nos generó una gran presión y por eso la recolección, que también está contenida dentro de la Ley de Disciplina Financiera. Es decir, no es una ocurrencia de nosotros. Quien tiene su ejercicio en Zacatecas, se le recolecta el recurso. Y entonces, con estas dos condiciones, pero comentarles que de darse el impuesto, hay un artículo transitorio, lo recordarán los impuestos los diputados que se reeligieron, donde se establece un artículo transitorio que de darse el impuesto tendríamos que venir a esta soberanía para que ustedes indiquen hacia qué rubros de gasto se irían esos recursos. Comentarle también que la estrategia para manejar la deuda ya lo hicimos en 2017, fuimos a un proceso competitivo, abierto, televisado, según lo establece la propia Ley de Disciplina Financiera Federal. Fuimos el primer estado en el país y esto permitió que hoy la tasa que pagamos de interés está por debajo de TIE y está también muy por debajo de la tasa promedio que traen las entidades federativas. Más o menos para que se den una idea, el promedio de tasa que traen los estados en el país es cerca del 9%, como el 8,87%. La TIE más o menos anda como al 7,80% y nosotros estamos pagando los créditos abajo de TIE.
Es decir, el ahorro es sustancial y nos lo dio precisamente ir a esta convocatoria pública nacional donde participaron 14 instituciones bancarias y donde a través de un proceso de licitación público abierta asignamos esos créditos a los que tuvieron las mejores condiciones de mercado. En ese sentido, pues ya trabajamos absolutamente el tema de la deuda. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario.